ejerce actividad política, esta no es una actividad laboral remunerada. Eso ha sido opuesto por parte de la defensa técnica en el entendido de datos de conocimiento público como el cargo que tuvo meses atrás, así como las diversas prohibiciones para realizar otro tipo de actividades que establece la norma cuando se encuentra postulando para un cargo público. Y asimismo ha señalado la defensa técnica un itinerario que da cuenta de una actividad lícita dentro de un proceso de elecciones que viene realizando el investigado Vizcarra Cornejo. Al respecto, el órgano jurisdiccional no es de recibo de lo señalado por el representante del Ministerio Público, toda vez que es de conocimiento público que hasta el mes de noviembre del 2020 el investigado ejerció el cargo de presidente de la República y, como ha señalado la misma Fiscalía, a la fecha viene realizando actividad política. Así es de advertir los dos ámbitos que han sido destacados por el representante del Ministerio Público. El primero, que la actividad política consideramos sí debe ser entendida como una actividad lícita, toda vez que todo ciudadano tiene el derecho de participar en la vida política del país, artículo 2.17 de la Constitución Política del Estado. Y si bien a la fecha no es una actividad remunerada, basta decir que con la misma se pretende acceder a un cargo público. Y aún se quisiera argumentar distinto, es el caso coadyuvar a este razonamiento señalando que este único dato, a criterio del órgano jurisdiccional, no sostiene un riesgo grave y concreto sobre el peligro de fuga. Tanto más, si no solamente debemos mirar estos criterios de manera general para propiciar el dictado de una prisión preventiva en cuanto al peligro de fuga, sino también verificarlos de manera general para poder determinar si concurre el alto peligro de que pueda eludir la acción de la justicia. Y como ya hemos sostenido anteriormente, en el investigado hemos detectado arraigo domiciliario y familiar, por lo que no puede ser considerado como un criterio en contra de la libertad del investigado. Uy, creo que no he dicho las literales. A, arraigo domiciliario. B, arraigo familiar. C, arraigo laboral. D, facilidades para abandonar el país. Nuevamente, se invocan dos situaciones por parte del representante del Ministerio Público, dos ámbitos. Primero, un constante movimiento migratorio del imputado. Viajes al exterior. Sí. Y segundo, que según los hechos investigados vinculados al alquiler de la avioneta, el investigado Vizcarra Cornejo trajo al país a funcionarios bolivianos, lo que no habría estado relacionado con una visita oficial, entre los cuales se encontró el señor Luis Arce Catacora, actual presidente de Bolivia, por lo que existiría entre ambos un vínculo más que político, lo que tiene relevancia, en tanto que el investigado ha venido emitiendo declaraciones públicas de considerarse un perseguido político, por lo que se da cuenta que intentará rehuir la acción de la justicia a cualquier forma y modo, incluso asilándose en un país extranjero como lo es Bolivia. Al respecto sobre el movimiento migratorio, este órgano jurisdiccional, como lo ha indicado desde el inicio de la presente resolución, conforme a la jurisprudencia por la cual se ha decantado y asimismo a los mismos pronunciamientos ya emitidos por esta judicatura en medio de la predictibilidad de las resoluciones judiciales, debe invocar los criterios de la casación 631/2015, fundamento jurídico número 7, ya, nada más, pásalo en limpio, toma la foto y lo mandas ya. Que
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 10 de noviembre de 1969, recaída en el asunto Stuck-Müller contra Austria, estableció que la simple posibilidad o facilidad que tiene el procesado para pasar la frontera no implica peligro de fuga. De esta forma, no puede estimarse el peligro de fuga en función a los diversos viajes fuera del país que pueda realizar un imputado extranjero o peruano. No es concluyente, por tanto, los pocos o muchos viajes que un encausado realice al extranjero. Por lo que no somos de recibo de lo expresado por el señor fiscal para acreditar el peligro de fuga en ese extremo. Tanto más que si bien registra diversos movimientos migratorios, es el caso analizar que siempre retornó al Perú. Y además, tampoco el órgano jurisdiccional debe perder de vista en este especial punto de la posibilidad de abandonar el país. No estoy trastocando sobre si la medida de impedimento de salida del país ya existente puede oponerse a la medida de prisión preventiva requerida. No, ese es el punto. El punto es, respecto a este tema, la posibilidad de abandonar el país, tenemos un dato cierto, conocido por el órgano jurisdiccional, por haber atendido un requerimiento de impedimento de salida del país contra el procesado Vizcarra Cornejo, el cual se mantiene vigente y respecto del cual, conforme ha señalado la defensa técnica, no interpuso recurso impugnatorio. Ahora, en relación a la posibilidad que se busque asilo político en el país extranjero de Bolivia, el órgano jurisdiccional considera que si bien es cierto, los hechos investigados, recordemos el hecho número 1 ligado a la obra Lomas de Hilo, dan cuenta de pagos, de presuntos pagos de sobornos a través del alquiler de una camioneta en la que se transportó a pasajeros por indicación de investigado Vizcarra Cornejo, entre ellos el señor Arce Catacora, actual presidente de Bolivia, así como sus declaraciones de considerarse perseguido político, si bien constituyen un dato, no lo consideramos un dato objetivo, sino un dato ligado al ámbito de la especulación, por no encontrarse rodeado de otras circunstancias concretas. Esto es, como sería, por ejemplo, que se haya dado cuenta de recientes comunicaciones del investigado con funcionarios o personal diplomático, se le haya visto ingresando o saliendo de instalaciones diplomáticas, comunicaciones recientes que se hayan podido efectuar con el actual presidente de Bolivia, conforme se ha indicado, o el inicio de la solicitud de asilo político. Tanto más que se ha dado cuenta que los viajes realizados por el investigado, Vizcarra Cornejo, ya sea oficiales o particulares, sucedieron entre los años 2013 y 2018. Es decir, no se corresponde a un dato actual, ni tampoco, conforme ha establecido la casación 1145-2018, de alguna conexión cierta en el extranjero. Reiteramos, esta casación 1145-2018 nacional, fundamento jurídico número 3, que resolvió vía casación en su oportunidad un pronunciamiento emitido por este órgano jurisdiccional, que señaló: el juicio de peligrosismo debe ser la afirmación de un riesgo concreto al caso específico. No puede afirmarse de acuerdo con criterios abstractos o especulaciones. Sin perjuicio de precisar que sobre el particular, la defensa técnica, a través del ingreso 1681-2021, ha presentado una carta dirigida por el investigado a la autoridad diplomática del vecino país,
dando cuenta de su no solicitud de asilo político, por lo que el órgano jurisdiccional advierte que respecto de este criterio para determinar un peligro de fuga, no se cuenta con esa alta probabilidad exigida para el dictado de este tipo de medidas. Condiciones económicas. Un momento, por favor. Las anotaciones de la defensa. Ya. En cuanto a las condiciones económicas, nos ha señalado el representante del Ministerio Público que el investigado, Vizcarra Cornejo, cuenta con una suficiente capacidad económica que le permitiría no solamente abandonar el país, sino también mantenerse oculto. Para señalar ello, ha hecho uso de diversas documentales sobre las declaraciones juradas del investigado del año 2011, 2012, 2014, 2016, 2020, del cual el órgano jurisdiccional puede advertir que evidentemente registra bienes, o tendría bienes valorizados en sumas elevadas de dinero, así como acciones en la bolsa de valores de la empresa CIM Vizcarra, ahorros y demás. Ahora bien, la defensa técnica cuestiona este ámbito y ha señalado, pues, que respecto de los bienes que ha señalado el representante del Ministerio Público obvia dar cuenta de que existe una medida de inhibición respecto a sus bienes, por los cuales ya no tiene la disponibilidad de los mismos. Ha indicado también la defensa técnica que ello ha tomado conocimiento, si no me equivoco lo señaló por fuente pública, en tanto que hasta la fecha no ha sido notificado. Sin perjuicio de indicar que este órgano jurisdiccional se encuentra limitado a los alcances del artículo 304.2 del Código Procesal Penal, debemos pronunciarnos sobre lo señalado por el representante del Ministerio Público. Si esta condición económica puede ser favorable al investigado, puede ser entendido como un criterio que eleve esa alta probabilidad de fuga y que por ende permita acreditar el peligro de fuga requerido para dictar el mandato de prisión preventiva. Así, como ya lo hemos afirmado al resolver otros requerimientos de prisión preventiva, la suficiente condición económica de un investigado no justifica por sí sola su imposición, toda vez que ello sería reconocer, entendemos arbitrariamente, que todo ciudadano que cuente con recursos económicos y que sea sometido a una investigación fiscal necesariamente deba transitarla, la investigación, privado de su libertad, lo que se opone al carácter excepcional de la prisión preventiva, siendo de la consideración que solo será válido decantarnos por este indicador cuando, además, alguno de los demás criterios establecidos para la prisión preventiva se cumpla. Y lo que vamos analizando a este momento, tenemos el cumplimiento de los arraigos respecto del procesado Vizcarra Cornejo. De este modo, siguiendo los criterios de la casación 631-2015, Fundamento Jurídico 4, es de advertirse que uno de los ámbitos del arraigo es la posesión. O dicho de otro modo,
bienes propios situados dentro del ámbito de alcance de la justicia, que en el presente caso hace sumar este argumento presentado aisladamente a favor de la libertad del procesado. Tanto más si Fiscalía presenta la tesis que la capacidad económica le va a permitir mantenerse oculto. Pero este solo fundamento no cumple con la contundencia requerida y antes, por el contrario, consideramos, transita ya por la línea de la especulación, vetada para un análisis de prisión preventiva. 4 últimos criterios ha invocado el representante del Ministerio Público. Un momento, quiero ir en paralelo con las observaciones de la defensa técnica. Un momento, por favor. Esto se regresa. Ya. ¿No ibas a pelear conmigo? Sí. Acá lo que tienes que hacer, como por el entonces, comportamiento del mándalo, imputado durante el procedimiento. Ah, perdón, esta es la letra E. Ya, pues, Comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, entonces en la no has medida acabado. que indique su voluntad de someterse a la Ya persecución voy a penal. acabar. Nos señala el no representante acabar del Ministerio todavía. Público Acaba nomás. que pese a la contundencia incriminatoria, Acaba nomás. el investigado ha referido Acaba hechos nomás. que no se ajustan a la realidad, con la finalidad de evadir su responsabilidad Acaba penal, nomás. No, si no quiero que juegue. Porque si... ocasionando con ello desgaste de horas hombre, así como ha ocultado información sobre la totalidad de los bienes que registra su nombre. Por su parte, el abogado de la defensa se ha opuesto a que este criterio pueda configurar el peligro de fuga, en tanto que es múltiple la jurisprudencia que ha establecido que no puede tomarse en contra del investigado el hecho que no se, en resumen, autoincrimine la investigación, que no se declare culpable. Y también ha precisado el abogado de la defensa que respecto a la información sobre la totalidad de los bienes, ha sido informado al despacho fiscal que se contaba con construcciones que posteriormente han originado la independización de partidas y de departamentos, y que en todo caso se cuenta con la fuente pública de registros públicos. Sí. Entonces, somos de la consideración que lo argumentado por Fiscalía ya ha sido resuelto con suficiente claridad por la vinculante casación 626-2013 Moquegua, Fundamento Jurídico 53. Al señalar, no son admisibles como criterios para determinarlo la actividad legítima adoptada por el procesado en ejercicio de algún derecho que el ordenamiento le ha reconocido. Así, el hecho de no confesar el delito atribuido no puede ser considerado como un mal comportamiento procesal, lo que tampoco podría ser asumido como peligro de obstaculización. Y así lo tenemos de los criterios establecidos también en la sentencia del Tribunal Constitucional caso Ollanta o Malatazo, Fundamento Jurídico 109, que señala, este Tribunal Constitucional tiene jurisprudencia en la que ha señalado que los cuestionamientos dirigidos al imputado relacionados con declaraciones o conductas que no se acercan a la verdad no pueden ser interpretadas como un peligro de obstaculización que justifique el dictado de una prisión preventiva. Así se ha señalado, por ejemplo, que la versión incoherente de los hechos que el procesado pueda manifestar no constituyen indicios razonables de la manifestación de peligro, razón por la cual no somos de recibo de lo expresado por el representante del Ministerio Público. Asimismo, es de resaltar en esta misma línea de ideas que no le corresponde al investigado la carga de la prueba
Y si la discusión en un extremo de este punto se ha centrado en señalar que el investigado no ha informado sobre la totalidad de los bienes sobre los cuales sería titular, es de advertir que tampoco se ha dado cuenta que Fiscalía haya solicitado dicha información a SUNAR, a Superintendencia Nacional de Registros Públicos, o que pese a tener la propiedad de los bienes, estos hayan sido transferidos o se haya buscado eliminar, razón por la cual consideramos que lo alegado por el representante del Ministerio Público respecto de este criterio no da lugar al alto peligro de fuga requerido para dictar este tipo de mandatos. Vinculación del imputado a una organización criminal. Aquí el representante del Ministerio Público ha señalado que al ser una de las imputaciones de la investigación que dirige contra el investigado, Vizcarra Cornejo, que habría integrado una organización criminal vinculada al Club de la Construcción, debemos remitirnos a lo ya expuesto y también sustentado en la casación 626-2013 Moquegua, Fundamento Jurídico 58, que dice que para fundamentar este extremo no basta con indicar que existe una organización criminal, sino sus componentes, organización, permanencia, pluralidad de imputados e intención criminal, así como la vinculación del procesado.